Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre celestial, gracias por acompañarnos en nuestra escuela sabática, Señor. Ayúdanos en esta hora a seguir comprendiendo las cosas que tú nos has enseñado, que nos quieres enseñar a través de las Escrituras. Padre bueno, guíanos en este día, Señor, a conocer las cosas que a veces desconocemos y a afirmar la fe para poder ser llamados por ti santos. Padre, en esta hora, ayúdanos con tu Santo Espíritu a que otros puedan ver las cosas que tú tienes para nosotros. Y también, Padre Celestial, que podamos gozarnos con su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En la escuela sabática estudiamos bastante, ¿verdad? Lo que las Escrituras quieren decirnos, lo que donde debemos afirmar nuestra fe, lo que realmente importa en cuanto a lo que creemos, que es las Escrituras, ¿verdad que sí? Así que este capítulo está directamente dirigido a Joya de los Testimonios, tomo 3. Esto es un capítulo completo de una verdad que definitivamente tenemos que poner a la perspectiva en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dijimos antes que si entendiéramos los sufrimientos de Cristo, si entendiéramos la obra del santuario que Cristo está haciendo en esta hora, si entendiéramos muchas de las cosas que Cristo le dio a los discípulos, hoy entenderíamos. Porque a veces vemos las cosas que leemos en la Escritura, pero no podemos hacer o moldeármela a mi vida. Yo decir, mira, yo entiendo lo que entendían ellos. Porque sabemos bien claro que ellos estando con Cristo, estudiando las Escrituras con Él, en el día de la verdad, ¿qué pasó con ellos? ¿Pueden hablar? Se fueron a huir, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es importante que nosotros sepamos lo que creemos y sepamos el movimiento y lo que Cristo está haciendo. Por eso, el capítulo mismo lo titulé igual, dice Dios revelado en Cristo. Y le voy a pedir a algunos que me puedan ayudar a leer, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Dice aquí, y así comienza, ¿verdad? La Escritura, por la sierva del Señor. Dice, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen de, ¿qué dice ahí? De su sustancia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea de la misma imagen de su sustancia? De la parte íntima de él, de parte de... Es lo mismo. Es lo mismo. De la misma sustancia, digo. Dice aquí, vino a esta tierra en forma de hombre, como salvador personal. Vino al mundo como salvador personal, ascendió al cielo como salvador personal, intercede en los atrios celestiales, hablando del santuario, ¿verdad que sí? Ante el trono de Dios, ministra en nuestro favor como uno semejante ¿a quién? ¿Verdad? Lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:13. Muy bien. Sigue diciendo, Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres. Así que vamos a detenernos un minuto aquí, porque si vemos bien a Dios y entendemos lo que es Dios y por eso se nos dio este capítulo, para que pudiéramos entender a cabalidad lo que Dios tuvo que hacer para venir a esta tierra por nosotros. Quizás decimos, sí, Jesús en la eternidad estaba decidido desde el principio.
Y por eso habíamos discutido esta mañana que no tiene término de tiempo. En la eternidad ya Dios había determinado que si pasara algo, salvará al hombre. Y lo que hizo Cristo, hermanos, dejó toda su gloria a un lado para hacerse uno semejante a nosotros, para poder participar de lo que nosotros somos hoy. Claro. Y no tan solo eso, sufrir lo que teníamos que sufrir nosotros, ¿verdad? Así que aquí nos afirma claramente que a lo que tuvo que llegar el Salvador fue a dejar toda la potencia, el poder de ser Dios, para poder ser menor a los ángeles. Y vamos a estudiar eso más adelante. Sigue diciendo, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser, ¿qué dice ahí? Consumidos. Entonces nos quiere decir que si Jesús en forma de Dios se hubiese presentado delante del hombre, ¿qué pasaba? Se consumía. Entonces por esa razón vital, y Dios nos ama, o no, eso es una demostración más de su amor. Dios nos ama y por esa razón quiso. Usted se imagina algo, si usted está en un trabajo y le dicen, usted es el jefe, usted es el líder, usted es el dueño del negocio, y usted dice, no, yo me voy a hacer uno de los empleados. ¿Verdad que eso no lo hace nadie? Sin embargo, Dios, y eso es un mal ejemplo de lo que hizo Dios con nosotros, lo que hizo Cristo, ¿verdad? A favor de nosotros. Muy bien, sigue diciendo, ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló, ¿por quién? Por Cristo. Muy bien. Yo y el Padre, dice Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué somos? Una cosa. Uno, declaró Cristo. Nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo. No conoció a alguno, no conoció a nadie, sino al Hijo. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Muy bien. Entonces, vemos aquí la relación que hay entre Cristo y el Padre. Y hablamos del santuario un poco, donde Cristo y el Padre están otra vez reunidos en el santuario celestial, en el lugar santo. En ese momento, cuando se pudieron encontrar de nuevo en su majestad. Y definitivamente, ¿por qué es necesario que entendamos de dónde salió Jesús, de dónde vino? Porque sí sabemos a qué vino, pero ¿por qué vino? ¿Qué sacrificio hizo para venir? ¿Qué dejó a un lado para poder salvarnos a nosotros, insignificantes? Pero Dios, en su infinito amor, nos está revelando aquí en esta historia lo que Él era en el cielo y lo que se tuvo que hacer en favor mío y en favor de otros. Muy bien. Sigue diciendo. Vamos al próximo. Dice, Cristo vino, y quiero que otro me pueda leer. Pásaselo al nuestro momentito. Muy bien. Sí. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcan. En los cielos, en la tierra, en las anchurosas aguas del océano, vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se revela en Cristo. Amén. Así que, qué profundo es, qué infinito es lo que en su infinito amor representa lo que Cristo hizo y el vínculo que tiene, porque de eso se trata el tema, el vínculo que tiene el Padre con Cristo. Es un vínculo eterno. Y mucho más adelante vamos a estudiar ese tema, ¿verdad? Porque en la escuela sabática
está bien pronunciado ahí. Seguimos leyendo un poquito más. Dios vio que necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Miren bien, acuérdense que Él no se podía presentar frente a nadie porque ¿qué pasaba? Se consumía, o sea, quiere decir que dejaba de existir. Así que para que se pudiera revelar su carácter, miren lo que hizo. Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los del Dios, los atributos del Dios invisible. Así que envió a Cristo para que pudiéramos ver en Él lo que realmente Dios era, el amor que tenía, la sabiduría y verdaderamente el perdón que quería darnos. Porque muchos leen el Viejo Testamento y ven a un Dios bien lejano del hombre. Bien allá, que Dios le habló, que esto, pero ¿saben qué? Dios es un Dios bien personal y por esa razón tomó el riesgo, ya vamos del riesgo, ¿por qué? Porque tomó el riesgo de dejar todo lo que tenía para venir aquí, pobre, no tenía dinero, pobre, sin nada, pero a darnos una gran verdad, que hoy la necesitamos todos, ¿verdad que sí? La salvación. Gracias a Dios por eso. Sigue diciendo, y si Dios hubiese deseado que se le representase como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, en la flor, en el árbol, la brizna de hierba, ¿no habría hablado Cristo de esto a sus discípulos cuando estaba en la tierra? Pero nunca se habló así de Dios en las enseñanzas de Cristo. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios que personal. Así que con esto que dice aquí, el panteísmo queda a un lado. ¿Por qué el panteísmo queda a un lado? Porque claramente Cristo no habló de que Él estaba en la naturaleza, de que Él estaba en los árboles, de que Él estaba, sino esa es su creación, eso es lo que salió de su voz. Pero no es para que adoremos nosotros, porque no, porque Dios me dio este arbolito, pues yo lo adoro, porque eso lo hay mucho en estos días. Dios no dio esas enseñanzas y tampoco le dijo a sus discípulos que enseñaran eso. En todo lo contrario, en contra de eso, porque si vemos hoy en día se cree bastante en ese tipo de teorías. Muy bien. Charly, ¿me puedes leer? Cristo reveló todo lo que Dios podían soportar los seres humanos, pecaminosos sin ser destruidos. Él es el Maestro Divino, el Iluminador. Si Dios hubiese considerado que necesitábamos otras revelaciones que las hechas por Cristo y las que hay en la palabra escrita, las habría dado. Muy bien. Así que vemos que no hay otras interpretaciones fuera de eso. Cristo, el Maestro Divino, el Iluminador, nuestro Salvador, aquel que vino, es todo y lo enseñó todo para que supiésemos, como dijimos en la escuela sabática, lo que debemos creer y no debemos creer. Está claro, está establecido, pero tenemos que entender de Cristo la unidad que hay. ¿Sabes? Es necesaria que no, por ejemplo, doy algunos ejemplos. Hay algunas denominaciones que van por ahí de casa por casa y predican a Jesús y dicen que Jesús esto y que Jesús hizo aquello, que Jesús habló esto y que Jesús hizo aquello, para traer las mentes a que ellos creen en Jesús como igual al Padre, pero cuando estudias con ellos te das cuenta que no es así, que lo hacen menor, y era lo que estábamos hablando, que lo hacen menor al Padre, va por debajo de él porque se llamó hijo, y como vemos el orden familiar y decimos, bueno, el Padre es la cabeza, el hijo pues va debajo,
Entonces, por esa razón también cogen el Espíritu Santo y lo ponen más abajo todavía. Pero no es así. Tenemos que entender por qué se llamó hijo. ¿Por qué se determinó que se llamaría hijo? Eso es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a continuar. Estudiemos la palabra que Cristo pronunció en el aposento alto en la noche anterior a su crucifixión. Se acercaba su hora de prueba y procuraba consolar a sus discípulos que iban a ser gravemente tentados y probados. No se turbe vuestro corazón, les dijo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quién le estaba revelando esas cosas a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que estaban vinculados todos. Pero volvemos y hacemos la pregunta. ¿Cómo Jesús sabía todas estas cosas? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo afirmó? Porque no había mentira en él. Él tenía que saber y él estaba seguro de lo que estaba diciendo. No era que estaba dudoso. Estaba seguro de lo que estaba diciendo. Entonces se le reveló a él. Y vemos cómo Jesús hace alusión al Padre porque ya dejó de tener la divinidad. Dejó la divinidad a un lado, ¿verdad que sí? Entonces, pensamos un poco en Cristo cuando nació como hombre, como un niño, en María. Jesús tenía padre, padrastro, padre no. ¿Quién era su padre? Dios. Dios era su padre. Entonces, como nació carne, se debió llamar hijo. ¿No es así? Ahora bien, ¿están entendiendo lo que quiero decir? ¿Por qué se llamó? ¿Por qué es el hijo? ¿Por qué es el hijo? Porque Jesús nació sin padre y él es el hijo. Y es el verbo. Y es la acción. Y es el creador. Y es el que le habló a Moisés, el que le habló a Noé. Y es aquel que estaba en el Viejo Testamento y está en el Nuevo Testamento, hecho carne. ¿Es el mismo o no es el mismo? Tenemos que aprender. Vamos a seguir leyendo. Dice, y las primeras palabras que Cristo dijo aquí, que son importantes, dice, no se turbe vuestro corazón, porque él sabía que ellos iban a pasar por muchas. Y ¿sabe qué? Otras veces Jesús dijo eso. Y dijo, y no tengan miedo. ¿Verdad que dijo eso? No tengan miedo. Sigue diciendo aquí. Dícele Tomás. Le dijo Tomás, dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué Jesús le dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Por mí. Entonces, estaba haciendo el trabajo del intercesor. Sí, amén. ¿Por qué es que Jesús es el intercesor? Que nos lleva al Padre. ¿Cómo? Lo leímos aquí. ¿Cómo nos lleva al Padre? Porque se hizo carne. Sencillo. Jesús se hizo carne para poder ser intercesor entre la humanidad. No había otra forma, porque Jesús no podía mostrarse al mundo siendo Dios, porque éramos destruidos. Entonces, tuvo que degradarse, tuvo que bajarse, para entonces poder ser intercesor de la raza humana. Pero vamos a ver, en el Viejo Testamento también intercedió por el hombre. Pues sí, porque he mencionado que en el Viejo Testamento, en muchas historias, ¿quién era el que estuvo con Adán? ¿Quién era? Cristo. Era Cristo.
Entonces, si era Cristo y hacemos diferencia del mayor y el menor, entonces, ¿dónde estaba el Padre? Mirando la obra del Verbo, que estaban en común pensamiento. Era lo mismo, era la misma obra. Era la misma obra. Adán estaba con Cristo en ese momento. Lo que pasa es que no se llamaba Cristo, ¿verdad que no? No se llamaba Jesús, porque no se llamaba Emanuel, porque no estaba aquí, no había nacido. Eso así. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, se creó separación entre ellos y el Padre. Y necesitaban un intercesor. Y desde el principio Cristo se convirtió en ese intercesor, en el sacrificio que se iba a hacer. Muy bien. Por esa razón, ¿a qué padre, verdad? Porque el hermano nos está haciendo una pregunta bien interesante. ¿Hubo separación entre el hombre y Dios por causa del pecado? Claro que sí. Pero si se separaron del Padre, ¿no se separaron de Cristo? ¿O era diferente? No era diferente, porque si son la misma sustancia, hicieron separación de Cristo. Por eso Cristo ya no se podía presentar directamente, porque eran destruidos por causa del pecado. Entonces, por esa razón, como decimos Jesús, ¿verdad? Pero era Dios, el ser Dios, quería vincularse con el hombre nuevamente. Porque como Adán y Eva no habían pecado, por eso podía haber vínculo directo. Pero ya que habían pecado, fueron echados a un lado del huerto, sabemos por el árbol, ¿verdad? Porque Satanás quería que comieran del fruto en perdición o en pecado. Y vemos bien que se separaron de Dios completamente. Vamos a seguir leyendo un poquito más acá. Sigue diciendo. Yo quería decir algo. Sí. Sí, adelante. Usa el micrófono, por favor. En la transfiguración, ¿verdad? Ahí se vio que él era Dios, que Jesús era Dios. Dice que su rostro cambió. Y cuando la guardia lo fue a buscar con Judas, que le preguntaron quién era Jesús, cuando él dijo, yo soy, la guardia cayó. Cayó al suelo. Cayó Sí, al sí, suelo claro también. que sí. O sea, que ahí se demuestra también que él era Dios. Él era el mismo Dios del principio, que su voz era poder. Amén. Muy bien, gracias por esa aportación. Y sigue aquí diciendo, después que digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocieseis. Y desde ahora les conocéis. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Él estaba allí. Estaba demostrando la esencia de él. Claro, estaba demostrando que la presencia del Padre está aquí. En Él. En Él, muy bien. Y dice, sigue diciendo. Y le habéis visto. ¿Por qué la habéis visto? Porque se hizo carne. Por eso la habéis visto. Porque se hizo carne. Porque quien creó a todos aquellos que estaban allí era Él mismo. Había sido Él mismo con su divinidad. No con la carne, con su divinidad. Lo que Él había dejado a un lado. Por eso dice, ahora que me ven, ¿han visto a Dios? Eso es lo que le estaba diciendo. Muy bien. Sí, y después dicen esto, dice, Señor, muéstranos al Padre. Aún así dicen. Dijo Felipe, y no basta, y nos basta. Jesús les dice, tanto tiempo que estoy con vosotros. Como si Jesús no fuera el creador, si Jesús no fuese Dios, ¿cómo Él le podría decir estas cosas? Porque fuera mentiroso. Si Jesús fuera menor, como lo están poniendo, menor que el Padre o debajo de Él, ¿cómo Jesús podía aseverar tal cosa? Porque eso era blasfemia. Bíblicamente hablando, eso era blasfemia. Entonces, Jesús lo dijo con la seguridad de lo que era o de lo que es. Muy bien. Y dice,
y no me has conocido, Felipe, por nombre. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí, tú me has visto, has estudiado conmigo y no me has conocido? Todavía no sabes quién soy. No, todavía no sabes quién soy, así que, muy bien. El que me ha visto a mí, esto es muy conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no estamos diciendo que Jesús es el Padre. Estamos diciendo que Jesús viene de la misma sustancia que el Padre. Amén. El mismo poder que el Padre. Amén. El mismo propósito del Padre. Amén. Al igual que el Espíritu Santo. Porque Él dijo esas palabras siendo carne. Porque acuérdese de algo. Él dependía de su Padre. Porque cuando Él nació como carne, Él dejó de conocer las cosas. Él empezó de cero. Es como yo cojo un switch y te bojo la mente. Y vuelves a nacer como un niño. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender otra vez desde cero. Así que por esa razón vemos que cuando Satanás le tentaba, quería hacerle saber o tentarlo a que él no confiara que él era el Hijo de Dios, que él era Dios. Quería que desconfiara de eso. Él se recargaba por las mañanas cuando iba a orar muy de madrugada. Eso era para recargarse en el Espíritu Santo, diariamente. Amén, amén, así mismo. Muy bien. Y sigue diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos el Padre. No creéis, se hace esa pregunta, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y aprendemos algo de eso. ¿Acaso nosotros no tenemos que participar de la naturaleza de Cristo? ¿Nosotros podemos ir directamente al Padre? No, no podemos ir directamente al Padre. Porque tiene que haber un ser divino que se vincula con el Padre, que es el único que puede encontrarse con Él. Es el único. Y tiene que ser de la misma sustancia. Tiene que ser de la misma sustancia. No puede ser de una diferente. Es lo que me refiero aquí. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo cuando Cristo venga, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces, Él va a reconocer su naturaleza. Amén. Que ya nosotros somos partícipes. Y por eso Cristo también lo dijo. Vamos más adelante. Muy bien. Sigue diciendo, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Muy bien. Léame, Lilian, por favor. Los discípulos no comprendían aún las palabras de Cristo, concernientes a su relación con Dios. Gran parte de su enseñanza resultaba todavía oscura. Habían hecho muchas preguntas que revelaban su ignorancia acerca de la relación que Dios tenía con ellos y acerca de sus intereses presentes y futuros. Cristo deseaba que tuvieran un conocimiento más claro y distinto de Dios. Muy bien, vamos a detenernos ahí un minuto. Vemos que Cristo deseaba que tuviesen un conocimiento, ¿cómo dice ahí? Más claro, porque no habían clarificado todavía en su mente quién era el que estaba frente a ellos. No lo habían clarificado. Entonces, mire lo que dice las primeras. Los discípulos no comprendían aún las palabras de Cristo concernientes a su relación con Dios. Gran parte de sus enseñanzas resultaba todavía como oscura. Y saben que eso no es diferente hoy. Todavía hay algo que detiene la enseñanza de nosotros entender que solamente Dios podía hacer la obra que hizo Cristo para poder salvar a la raza humana.
porque Él fue el que nos creó, Él fue el que creó todas las cosas, todas las galaxias, los universos y todo lo que hay. Él se ofreció voluntariamente. Muy bien, sigue diciendo. Estas cosas os he hablado en Proverbios, dijo. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Muy bien, y vamos a hablar un poco del día del Pentecostés. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, miren lo que dice, bien interesante. Comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios ¿para quién? Para ellos. Así que vieron que se clarificaron todas las cosas que ellos estaban estudiando, que no estaban claras. Muy bien. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías como Fantásticas. Así que tenían teorías fantásticas, tenían teorías extrañas, tenían percepciones que ellos entendían que esto es o es aquello, o esto significa esto, o esto significa aquello. Eso se acabó en ese día, porque el Espíritu Santo le aclaró a ellos lo que era. No era que los santificó, acuérdense, ellos estaban unánimes y estaban santificando y purificando sus vidas. Solamente las duditas que tenían de alguna cosa, o como dice ahí, sus teorías fantásticas, se acabaron. Ahora estaban unánimes en espíritu, creían lo mismo, sabían lo mismo, y iban directamente a hacer la misma obra. Muy bien, sigue diciendo. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Mire cómo lo está viendo. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento, que antes estuviera ¿qué? Oscurecido. Así que lo que no entendieron, ahora lo entendieron. Ahora quedó claro. Por eso, y eso es del mismo capítulo, no me estoy cambiando de cita, se está hablando de lo mismo. Es el mismo capítulo, no me salgo de él. Así que lo que ellos tenían, las dudas que tenían cuando le preguntaba Felipe a Cristo, muéstranos al Padre, porque yo quiero verlo, porque queremos ver al Padre, así te dejamos, tranquilo. Ahí le quedó claro. Ahí le quedó claro. Muy bien. Sigue diciendo, pero los discípulos no habían recibido el cumplimiento total de la promesa de Cristo. Recibieron todo el cumplimiento de Dios que podían soportar, pero todavía había de llegar el cumplimiento total de la promesa que les había hecho Cristo, de que les mostraría claramente el Padre. Así es hoy, miren lo que dice, así es hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial, ¿qué dice? Imperfecto, dice. Cuando termine el conflicto y el hombre, Cristo Jesús, reconozca ante el Padre a sus obreros fieles que en un mundo de pecado testificaron fielmente por Él, comprenderán claramente las cosas que son ahora como un misterio para ellos. Pero las cosas que se revelaron a los discípulos en el día del Pentecostés no deben ser un misterio, son otras cosas. Cuando se revele ese momento. Muy bien. Dice aquí, Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad como glorificada. Ya ahora se habían unido nuevamente la divinidad y la carne. Porque ¿cómo está Cristo ahora allá en el cielo? En carne, porque todavía están buscando su cuerpo aquí en la tierra. Están locos por encontrarlo, pero no lo van a encontrar. Porque Él está allá en el cielo. Muy bien. A los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios.
¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Cómo se llamaba Cristo? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Oh, así que Él quiere hacernos partícipes de ser nosotros hijos de Dios, semejante a Jesús, semejante a sus obras, semejante Son los hermanos de a sus poderes. Ajá. ¿Usted había pensado en eso antes? Mm. El vínculo que Jesús nos ha traído a nosotros de ser hijos de Dios. Pues decimos, bueno, leímos en la Biblia que si creemos en esto somos hijos de Dios. No, tenemos que ver el vínculo real Amén. de lo que quiere hacer Cristo. Muy bien. Para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos, para que moren con Él a través de toda ¿qué? La eternidad. Si durante esta vida son leales a Dios, al fin verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. Que dice cómo. ¿Cómo dicen sus frentes? Santidad de Jehová. Muy bien. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? Eso es así. ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Amén. Amén. Muy bien. Y vamos a ver la individualidad. Ya estamos terminando. Una unión y individualidad. Muy bien, la unión que Cristo tiene con el Padre desde el principio y la individualidad de sus obras. Muy bien, dice aquí, no me estoy saliendo del hilo, está lo mismo. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Así que, como habíamos hablado antes, Padre y Espíritu Santo, pero cada uno tiene su rol, cada uno tiene su obra que hacer, cada uno está trabajando en favor de la raza humana, ¿sí o no? Amén. Eso es así. Así es. Léeme ahí, Tita, por favor. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Muy bien. Y porque vemos el ser que dice aquí, de todo lo que Cristo hizo, había una mancha en el universo. ¿Cuál era la mancha que había en el universo? El mundo caído. Así que faltaba limpiar esa mancha del mundo caído. Y por eso aquí entendemos que, bueno, el Padre le dio todo lo que tiene el Hijo. El Hijo tenía todo lo que tenía el Padre, porque era lo mismo. Entonces, ¿por qué se le dio? Por el sacrificio que hizo. Se le volvió a entregar, pero en carne. Porque ya su herencia, Sí, porque lo tenía como Dios. como Dios lo tenía, pero como carne dejó de tenerlo. ¿Sí o no? Entonces, cuando cumplió el propósito, ¿qué hizo? No rescató tan solo la raza humana, rescató el universo y la verdad de Dios. Así falta una sola cosa, que es que los hijos de Dios, como nos ha llamado ahí por conocer la verdad, los hijos de Dios puedan vindicar Amén. su nombre. Amén. A eso vinimos a esta tierra. Muy bien. Sigue diciendo aquí, Dios
es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viniere a hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Así que está mostrando también una enseñanza en los padres, ¿verdad? Que los padres, teniendo un buen padre, el padre debe dar ejemplo a su hijo. Debe decirle o guiarlo a lo que debe el hijo hacer. Entonces, por esa razón no había el entendimiento en los discípulos. Por esa razón hicieron la pregunta: Jesús, muéstranos al Padre. No lo veían y hoy tampoco lo ven. Lamentablemente, hoy tampoco lo pueden ver. Muy bien. Sigue diciendo aquí. Aquí se recalca otra vez la personalidad del Padre y el Hijo y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Esta unidad se expresa también en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Muy bien. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste y yo la gloria que me diste les he dado. Mire que no estamos hablando de un Dios despótico, estamos hablando de un Dios amoroso que nos quiere dar lo mismo que Él recibió, para que sean una cosa. ¿Quién sea una cosa? Nosotros podamos ser una cosa. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Así que está volviendo a repetir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que está diciendo Cristo a sus discípulos. Yo soy el camino. Muy bien. Hacer uno. Y sigue diciendo: y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Qué linda enseñanza, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente. Esto es lo último. Tengo un versículo. Dice: admirable declaración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. ¿Qué quiere decir? Pero son uno. Así es como Dios y Cristo son uno. Y leemos Juan 19, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que gracias a Dios por mostrarnos un poco más, porque eso lo vamos a estudiar por la eternidad, un poco más de lo que Cristo vino a hacer a este mundo y de lo que Cristo tuvo que dejar. Porque a veces no respetamos el hecho de lo que Dios pudo haber perdido, lo que se pudo haber perdido. Arriesgó todo. No fue que el Padre hizo uno porque pues si ese se perdía, pues yo hago otro. No. Si Cristo no lo lograba, hermanitos,
todo se perdía. Todo. Todo. Así que le damos la gloria a Dios por su plan infinito y porque Cristo levantó su mano y dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial y bueno, te agradecemos que nos ha ayudado un poco más a entender las cosas misteriosas, Señor, que se le presentaron una vez en el aposento alto, en el día del Pentecostés, a tus siervos. No entendían, Señor. No podían ver más allá. Pero gracias a tu Espíritu Santo, le has mostrado la verdad de este asunto. Padre, gracias por tu Hijo Cristo, porque gracias a su gran sacrificio y a todo lo que arriesgó, podemos nosotros comunicarnos contigo. Porque es a través de tu Hijo amado. Padre celestial, que nuestras vidas estén unidas a tu Hijo para que podamos ser partícipes de la divinidad, de la santidad y del mismo cielo. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos has dado de poder mirar que los discípulos estuvieron directamente con Dios y que nosotros, a través de tu Santo Espíritu, vemos a Dios y a través de Cristo participamos de la naturaleza divina. Gracias, Padre Celestial, una vez más. Bendícenos y ayúdanos a buscar mucho más para que nuestras vidas puedan cambiar y podamos amar a aquellos como Cristo también obró y amó a aquellos. Porque te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.